cómo empezaste en el trading y un poco de tu experiencia. Pues empecé con un familiar que estaba ahí medio un día en Navidad, estaba en lo de la bolsa, eso, de la bolsa y del Bitcoin. Me empecé a interesar hasta que pegué ahí buscando información y después de 3 años o 4, pues me dio por mirar y empezar a hacer una cuenta de esas demos. Y ahí poco a poco, hasta que vi buscando curro, me salió esto, con otro curro que yo tenía, esto me salió así y contacté con ellos, con Citi, y, y dio la casualidad de que estaba el Daniel, que era español, y nos hicimos ahí más o menos y decidí darle una oportunidad y aprender con él. Y pues poco a poco, y aquí estamos. Pues nada. Vale, ¿por qué elegiste CTI para obtener fondos? Pues por el plan que tienen, más o menos. Por las oportunidades que dan. Pero lo Que comparaste no con... tienes que en verdad invertir mucho de tu dinero, ellos te prestan y vas a la mitad. Y el plan que ellos tienen, pues está bastante bien para gente con experiencia y gente sin experiencia. Para que No, puedas ir y cualquier duda o lo que sea, ellos te contestan al segundo. ¿lo llegaste a comparar con otras empresas o no? No, porque tampoco he visto, pero no conocía a nadie. También no conocía a nadie en persona como lo que conocía a ellos. Claro. Vale. ¿Podría compartir con nosotros su estrategia de trading? No. No, porque a lo mejor a mí lo que a mí me va bien, a otro no le va a ir bien. Porque, bueno, espérate. Es que eso está... Vale. La estrategia, lo que a uno le va bien, a lo mejor lo que a uno está ganando el 90% de los trades, a mí no me va a funcionar. Y al revés, con lo mío, viceversa. ¿Algún consejo sobre cómo operar con la cuenta con fondos de Forex para otros traders? Pues crear tu estrategia, seguirla si te funciona al 100% y las reglas al 100%. No darse ahí, no dejar que porque pierdas dos veces ya volverte loco, intentar darle la vuelta arriesgando el doble y luego perderlo todo. ¿Cuánto tiempo tuviste tú en el examen de ello? En hacer la cuenta. Sí. Por lo menos 7 meses, 8 meses por lo menos, pero porque yo trabajaba, hacía en tiempo libre, luego estuve un tiempo que no hacía, luego volví, estuve haciendo de la cuenta, estuve otra vez durante la pandemia esa, estuve un mes así, luego me fui a España, ahí estaba en todo el verano, no he hecho más que ahora, hace un mes, le volví a meter caña y me la hice, se puede hacer en un mes y medio fácilmente. Le volví a invertir tiempo, volví Claro, lo que a hiciste conseguirlo todo. muy poco a poco, ¿no? Yo la he hecho yo porque no tenía tiempo. Claro. Bueno, tenía tiempo, pero no por las mañanas, que es cuando en verdad saco el profit. Yo lo hice más pues cuando encontraba tiempo le metía mucha caña. Los días libres siempre le daba. Lo que pasa es que a mí así, pero a una persona normal en un mes y medio lo puede conseguir tranquilamente. ¿Cómo mantiene su disciplina en el trading? Pues lo que he dicho, seguir las reglas al 100% y no dejarse llevar por las emociones que te da ganar bastante en un trade o perder 2 trades seguidos de mucho y ponerse loco y volverse a hacer compras del doble del lote y cosas de esas cosas no. Seguir las reglas y tu estrategia va así, tiene entrada y no porque creas que va a hacer o creas que no va a hacer si no tiene entrada a hacerla. Seguir las reglas de tu estrategia y las reglas que tú te pones a ti mismo.
Esa regla la tienes, No querer ir por encima de lo que tú puedes manejar. esa regla la tienes tú en papel Sí. o escrita. No las tengo a mano, pero las tengo. Vale, vale, Si quieres luego las puedo enviar. vale. ¿Cuál es su objetivo como trader profesional? Hombre, de momento, sinceramente, si me da un poco de dinero extra, aparte del trabajo, para yo ir, me viene perfecto. Y mientras tanto, ir mejorando, puliendo, hasta que si algún día me puedo dedicar a esto, pues perfecto. Si no, pues una experiencia que me llevo. Pues sí, no, yo creo que sí, ya has conseguido lo mejor. Que es la cuenta fondeada, ¿Verdad? Poco a difícil. poco, esto es paciencia, poco a poco y creer en ti mismo. Y mejorar.